Seguimos adelante con nuestro devocional 901. Gracias por tantos saludos y tanto cariño de todos los que me escribisteis y mandasteis vuestra muestra de apoyo y felicitación el viernes pasado. Ahora seguimos adelante por la gracia del Señor con el tema que nos toca esta semana, el bautismo del Espíritu Santo, del que ayer habló Quique en la iglesia bajo el título Una fuerza transformadora. Hay solamente 7 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan directamente del bautismo con el Espíritu. 5 de estos 7 pasajes se refieren al bautismo con el Espíritu como un acontecimiento futuro. Fueron mencionados por Juan el Bautista en Mateo 3, en Marcos 1, en Lucas 3 y en Juan capítulo 1. Y una vez fue mencionado por Jesús después de su resurrección en Hechos capítulo 1, verso 4. Hay un sexto pasaje que mira hacia atrás a los sucesos experimentados en el día de Pentecostés. Es cuando en Hechos 11 el apóstol Pedro reconoce que los gentiles de casa de Cornelio han sido bautizados en el Espíritu Santo como nosotros al principio, aunque en Hechos 2 no se hace mención de la palabra bautismo, pero es el cumplimiento de las promesas anunciadas por Juan el Bautista y por Jesús. Solamente un pasaje, 1 Corintios 12:13, habla de una ampliada experiencia para todos los cristianos cuando Pablo dice, y fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. El tema del Espíritu Santo se presta a menudo a malentendidos, a malos entendidos y a confusión entre las iglesias evangélicas. Tal vez se debe a la poca atención que se presta para interpretar consecuentemente los pasajes relacionados. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pues el bautismo del Espíritu Santo es el acto por el cual el pecador, al confiar en Cristo, se somete al liderazgo del Espíritu Santo, el cual a su vez le regenera y coloca en el área donde domina Cristo, el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Debemos distinguir aquí entre la iglesia invisible, el cuerpo de Cristo compuesto de todos los creyentes en él alrededor del mundo, y la iglesia visible, que es la manifestación externa o práctica de esa relación, lo que puede o no ser una reflexión de la realidad espiritual. La palabra bautizo o bautismo ocurre 50 veces en el Nuevo Testamento y solo 7 en referencia al del Espíritu Santo. Se puede traducir indistintamente en, con o por el Espíritu Santo, de modo que no se puede hacer una distinción entre el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo como hacen algunos. En los Evangelios, Mateo capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista dice, el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los pasajes de Lucas, de Marcos y de Juan omiten la frase y con fuego. Ahora, ¿quién es el que cumple el acto de bautizar? Cristo. En Juan se aclara que los discípulos de Cristo bautizaban con agua. ¿A qué se refiere el fuego? De acuerdo con la definición que veremos a continuación, probablemente al fuego del juicio final. Esto es lo que encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 10 y 11. Más adelante, en Juan capítulo 14, el Señor Jesús hablará de el otro consolador, que nos será dado para estar con nosotros para siempre. Por lo cual hay un contraste del modus operandi, es decir, Él viene a consolar. El otro, el que anuncia Juan el Bautista, viene de alguna manera para juzgar
En Juan 16 Jesús dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También promete, Él os guiará a toda la verdad. En Lucas 24, verso 49, el Señor les dijo, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Es Cristo el que hace ese envío y se refiere a la venida del Espíritu Santo, probablemente al bautismo, que encontramos luego señalado en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, donde les mandó que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este versículo hace un nexo con Lucas 24, 49. Sabed que yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder que viene de lo alto. Obviamente es una referencia a lo que acontecería luego en Hechos capítulo 2. Vamos a los versículos 1 al 4 y veremos que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y las señales visibles allí eran tres: un estruendo como viento recio, lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué ocurre? ¿Es el bautismo o es la llenura del Espíritu Santo? ¿O es que el bautismo equivale a la llenura? Y aquí es donde surge la confusión. Más tarde en Hechos capítulo 11, Pedro dirá, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Y esta es una referencia probable al día de Pentecostés. Juan el Bautista había dicho en Marcos 1:8, yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. De esta manera vincula el hecho con la profecía. Marca la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes gentiles también. Así que estas son citas muy especiales. Mañana vamos a estar meditando también en otras muy particulares que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Pero cuando vamos a las epístolas, llegamos a 1 Corintios 10, 1 y 2, y allí Pablo dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La palabra bautizo significa sumergir o zambullirse, siendo utilizada en el sentido técnico para el rito de purificación a los prosélitos al judaísmo. También la utilizó Platón para describir algo empapado en vino, o Plutarco metafóricamente para hablar de alguien profundamente endeudado. Por lo tanto, es fácil ver cómo una persona puede ser bautizada en agua o como en este texto de 1 Corintios, sumergida en la nube y en el mar. Pero aún nos parece más difícil concebir cómo una persona puede ser bautizada en una persona, porque dice Pablo que fueron bautizados en Moisés, hablando de aquellos en la historia de Israel. Así que con todo esto en mente, sugerimos una definición que creo se adecúa a las dos situaciones, al ambiente no personal y al personal o individual. Bautizar significa colocar en un ambiente donde domina otro. De modo que el otro elemento puede ser un elemento físico como el agua o una persona. En el caso de una persona indica someterse o colocarse bajo su autoridad. En Gálatas 3, 26 y 27, Pablo dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados en Cristo. Se debe notar que todos los creyentes son colocados en Cristo, sin distinción racial, social, cultural o sexual. La fe es el medio que provoca esta colocación. El objeto de la fe
es Cristo. A la vez, el ambiente donde se coloca el creyente es Cristo. Cristo es el ambiente donde Él domina. Y Pablo va a agregar en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Como en Gálatas 3:26 y 27, todos los creyentes participan de esta acción sin distinción alguna. El ámbito de la colocación es el cuerpo, es el de Cristo. El que lleva a cabo este bautismo es el Espíritu Santo, quien a su vez hace que el creyente sea partícipe de su presencia. Y dice Pablo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, concluyendo este breve estudio, el bautismo es identificarse con un líder y colocarse en el área donde él domina. En segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo es el acto por el cual el pecador, al confiar en Cristo, se somete al liderazgo del Espíritu Santo, el cual a su vez le regenera y coloca en el área donde domina otro, el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Allí nos ha colocado. Es allí donde funcionamos, es allí donde desarrollamos nuestros dones espirituales, es allí donde nuestra vida espiritual se desarrolla en el sentido de ir creciendo en madurez al vivir bajo el dominio de otro. En este caso, la persona de Cristo, que a través del Espíritu Santo gobierna en tu corazón y en el mío, desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Rechazamos así toda otra sugerencia de una búsqueda posterior a la conversión, con señales extravagantes que puedan certificar que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para bautizarnos. Entendemos por el registro de las Escrituras que es algo que acontece en el momento de nuestra redención. Depende enteramente de Dios. Nos es dado por gracia y trae a nuestro corazón el gozo de la salvación, la certeza de la vida eterna y nos permite comenzar a disfrutar de una comunión íntima de hijo a padre. Amado Dios, gracias por habernos bautizado en el Espíritu Santo. Antes el Espíritu venía, pero luego se iba. Ahora somos colocados en Él y Él en nosotros. Y esa es una bendición que no podemos medir de ninguna manera. Solo podemos inclinarnos hoy y darte gloria y gracias por esta maravillosa bendición, fruto de la obra de Cristo a nuestro favor. Te adoramos, Señor, en tu nombre. Amén. Os espero mañana. El tema es apasionante. Que el Señor os bendiga mientras os mantenéis bendecibles.